Tres primeros minutos que hemos salido acertadas y bueno, parecía que enchufadas al partido, pues el resto ha sido una sucesión de errores, han metido en una dinámica, pues mala dinámica. El equipo contrario yo creo que tiene su mérito porque la verdad es que aparte de estar muy acertado, pues yo creo que han hecho un partido con mucho corazón, con mucha intensidad, nos han sacado del campo a nivel de ritmo, de intensidad. Y ya no ha habido mucha historia, nos hemos intentado acercar, nos hemos puesto a 5 puntos, yo creo en el tercer cuarto hemos vuelto una vez, pero no hemos podido con los siguientes, ¿no? Sobre todo yo creo que hemos cometido cantidad de errores que nos volvían a meter otra vez en esa dinámica, ¿no? Es decir, no llegamos a acertar, o perdíamos el balón, no hacíamos pasos o la tirábamos y no la metíamos. Y lo peor es que luego pues también pues dejamos de defender, dejamos de hablar, dejamos de comunicarnos, dejamos de jugar en equipo en definitiva, tanto en ataque como en defensa, y eso si lo haces enfrente de un equipo como Estudiantes esta temporada, que bueno, ya conocíamos la dinámica que tiene, ¿no? pues acabas perdiendo el frente, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias y buena suerte. Muy bien, gracias. Gracias. Soy jugadora de Casa de Zaragoza. Cuando quieras una valoración del encuentro, por favor. Bueno, creo que básicamente hemos empezado el partido acertadas. Sí que es verdad que cuando ya se han metido un plus más en defensa, pues nosotros nos hemos puesto a su nivel. Y sumando eso, que se nos ha ido de intensidad en ganas y en todo, con su acierto en el tiro exterior, pues ahí se ha roto el partido. Pues un millón de gracias por todo. Gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias.